Buen día, buenas tardes y buenas noches. Acá de nuevo está con ustedes el ingeniero Héctor Emilio Vega. Ahora le quiero mostrar un proyecto que realicé de la avenida urbana de la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, República Argentina. La introducción del mismo se lo hace a través de este video, que es una animación realizada con el programa AutoCAD. Acá se ve una vista satelital realizada de la avenida desde un dron. Así quedó exactamente la avenida después de ser terminada. Ahora les voy a mostrar los planos eléctricos, empezando con la rotonda. Acá se tiene una rotonda donde se tiene una parte central de la misma que tiene césped, donde se tiene columnas de altura de 13 metros con brazos cuádruples, luminaria Green White de Philips de 180 watts. Sobre los costados o sobre el contorno se tiene luminarias de 10 metros de altura a un vano de 25 metros con luminarias Green White de Philips de 180 watts también. Saliendo de la rotonda, seguimos por una platabanda central donde tenemos una disposición central con columnas de alturas de 10 metros 50 con brazos dobles, luminaria Green White de Philips de 180 watts también. Después tenemos calles colectoras que colindan con esta avenida principal con luminarias de 110 watts de potencia, también de la marca Philips de 110 watts de potencia, la Green White. Estas se encuentran a un vano de 25 metros y una altura de 7 metros con 50. Acá tenemos uno de los accesos principales a la ciudad, que es la intersección de la avenida urbana con la ruta nacional, con la ruta provincial 329. Arriba está el acceso de la avenida Francia y Joaquín B. González. La plataforma central, acá se muestra el circuito eléctrico completo de la obra, compuesto de encendidos. Esta obra está compuesta por 650 luminarias y más de 450 columnas metálicas. Se ve todos los circuitos eléctricos, cómo se lo ha diseñado, la disposición de las columnas a través de normas, y se ve el trazado de todos los circuitos eléctricos. Un cable de 4x25, 4x16 y 4x10. Cable tipo Syntenac Pirelli de cobre. Esta obra cuenta con 15 puestos de encendido. Obviamente yo les muestro simplemente lo que es un 50% de la obra, porque es muchísimo más amplia y no lo quiero hacer muy largo a este video, por eso lo muestro la parte esencial y más destacada de la obra. A continuación también les mostraré los cálculos luminotécnicos, los estudios que se hicieron de certificación de las luminarias y los estudios que yo hice in situ en la obra para determinar la rejilla de cálculos para esta clasificación C que corresponde para esta avenida urbana. También voy a mostrar videos del jefe del Departamento de Luminotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán, el doctor ingeniero Manzano, que ha venido con su comitiva de alumnos, ingenieros, que están haciendo el posgrado en luminotecnia, donde tomaron como referencia a esta avenida urbana que yo realicé para realizar sus estudios. Acá les muestro los cálculos luminotécnicos de la intersección únicamente de la ruta 329, acceso a la ciudad de Concepción, acceso por avenida Francia y calle Joaquín B. González. Estos cálculos luminotécnicos fueron realizados con el programa Philips, el Calcoluc 7.7.01 de Philips, que es la última versión que había en ese entonces. Se realizan los cálculos luminotécnicos, se ven las rejillas que fueron trazadas tanto por las calles colectoras como por la platabanda central. Cabe destacar que la platabanda central tiene columnas de 10 metros 50 de altura con longitud de los pescantes de 2 metros 50 y a una altura de 10 metros 50, como le habías comentado. Y acá se ve un cálculo luminotécnico donde engloba tanto la avenida en sí como las calles colectoras.
Este cálculo, bueno, yo lo realicé con el programa Calculux 7.7.01. Las normas para este tipo de clasificación C, que está dentro de la Asociación Argentina de Luminotecnia, permite el cálculo tanto por el método de la iluminancia en lux, también por el método de la luminancia en candela por metro cuadrado. Acá se realizaron los cálculos lumotécnicos por el método de la iluminancia, es decir, en lux. Acá la norma especifica que los valores mínimos recomendados para esta clasificación C es de 40 lux. En este caso se ha llegado a valores entre 60 a 90 lux, depende de la zona que se ha intervenido. Los valores de uniformidades, la norma especifica, digamos, de 0,50, un medio. G1, y en este caso se ha llegado a los 0,65. Y el otro valor de uniformidad, G2, especifica un medio, es decir, 0,25, en este caso se ha llegado a 0,45. Ahora les paso a mostrar las luminarias que fueron seleccionadas, en este caso es la Green White de Philips, que fueron las primeras que se pusieron en Capital Federal, y luego en el noroeste argentino, los primeros, aparte de la Capital Federal, fue la ciudad de Concepción de la provincia de Tucumán, en la República Argentina. Esta luminaria dentro de los pliegos, se hicieron las condiciones generales, las condiciones particulares, la memoria descriptiva y la memoria de cálculo. Dentro de las memorias, digamos, de cálculo se especifica el IP de las luminarias, la fotometría de las luminarias, y que deben cumplir ciertos requisitos para que puedan cumplir con los cálculos luminotécnicos establecidos por las normas. De esa manera, por pliego también se estableció que deben cumplir todos los requisitos que se han planteado en las condiciones generales y particulares del proyecto. También se hicieron estudios, digamos, de certificación, aparte de la que tiene la luminaria, estudios de comprobación por entes como el INTI o bien el Departamento de Luminotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Acá se muestran los diferentes estudios que se realizaron. Ustedes después paren el video y léanlo. Son estudios realizados de impacto, digamos, de las luminarias, el IP de la luminaria, estudios de vibraciones de las luminarias, y estudios de fotometrías, etc. También les voy a mostrar una pequeña reseña de lo que es las consideraciones que hay que tener en cuenta para realizar un proyecto de iluminación vial. Por ejemplo, el alumbrado público tiene por objeto la creación de un ambiente visual nocturno que permite una visibilidad clara e identificación precisa de las personas y objetos en las vías transitadas, lo que trae consigo una reducción de riesgo de accidentes de vehículos y peatones durante las horas nocturnas y permite la supervisión y seguridad de las vías, permitiendo además una mayor y más fácil utilización de los servicios existentes. Todo proyecto de iluminación vial, yo les comento que tiene que tener, por ejemplo, un criterio de calidad. Los usuarios de las carreteras deben ser capaces de ver el trazado de la calzada, localizar y reconocer las señales y obstáculos especiales con certeza y tiempo. Los criterios de calidad se aplican en la iluminación de calzada para el tráfico son la luminancia e iluminancia media, uniformidad de iluminancia e iluminancia, limitación de deslumbramiento, iluminación de los alrededores, factor de borde, guía óptico y orientación visual. También, como ustedes verán, ahí pasó la imagen de lo que es la planimetría de los diseños que lo hice en AutoCAD, de las columnas, de los puestos de encendidos y del diagrama unifilar del puesto de encendido. Acá se ve claramente las columnas o las postaciones donde están montados los puestos de encendido y los puntos de medición, que en este caso corresponde a una tarifa T3 de alumbrado público para la provincia de Tucumán, que es de 19 kilovatios, que corresponde a 32 amperes por fase. Acá se ve claramente los cálculos de caída de tensión que se han realizado para los 15 puestos de encendido, pero yo acá les muestro únicamente para uno de los puestos de encendido para no hacerlo muy largo a este video. Después les voy a mostrar las planillas de distribución de las columnas. Obviamente son muchísimas, pero yo les voy a mostrar algunas simplemente para que ustedes vean
cómo se realizó la planilla de distribución de esta obra, digamos, por puesto de encendido. Acá están las planillas de distribución de las luminarias por puesto de encendido. Obviamente son 15 puestos de encendido, tienen que tener 15 planillas diferentes. Como le había dicho, que los usuarios de las carreteras deben ser capaces de ver el trazado de la calzada, localizar y reconocer las señales y obstáculos especiales con certeza. Los criterios de calidad que se aplican en la iluminación de calzada para tráfico son luminancia y iluminancia media, uniformidad de luminancia e iluminancia, limitación de deslumbramiento y limitación de los bordes, factor de borde, guía óptico y orientación visual. Cuando uno va a realizar el diseño de una iluminación vial, hay que tener en cuenta el diseño en general de una instalación de iluminación. ¿Consiste en qué? En seleccionar luminarias y disponerlas convenientemente. ¿Con qué? Con el único objeto de que de satisfacer adecuadamente las necesidades visuales a un costo razonable. ¿Cuál es la tarea visual del conductor? ¿Consiste en qué? Consistiría en detectar obstáculos. ¿Qué más? Reconocer objetos, leer señales, provenientes de qué, por ejemplo, de los alrededores, con suficiente precisión y rapidez, de modo que permitan, por ejemplo, reaccionar en forma adecuada y oportuna. Por lo tanto, se considera que la exigencia visual dependerá del tipo y características de la vía de circulación. Acá, por ejemplo, en la República Argentina existen normas que se clasifican las vías de circulación. En Argentina, por ejemplo, se encuentra vigente la norma IRAN de la Asociación Argentina de Luminotecnia J2022-1, 2 y 4. Ahí le paso las disposiciones que hay, que tenemos varias. Por ejemplo, tenemos la suspensión unilateral, 3 bolillos, enfrentada, central, bilateral. Por ejemplo, le voy a mencionar algunas que son con imágenes reales. Por ejemplo, en el caso de la unilateral, la altura de la columna tiene que ser mayor que el ancho de la calzada. ¿Entre qué valor? En un valor, por ejemplo, entre 1 a menor a 2. En el caso, por ejemplo, de 3 bolillos sería ese. En el caso de bilateral y enfrentada sería la altura de la columna sobre el ancho de la calzada. Tendría que estar establecido entre un valor entre 2 a 2,5 y así sucesivamente. Ustedes vayan viéndolo y lo van a ir deteniendo el video y van a ir viendo detalladamente. También hay fundamental la altura de montaje, por ejemplo, que tiene una gran influencia sobre la calidad de la iluminación, sobre los costos. Por ejemplo, si yo tengo una altura superior a 9 metros, ¿cuáles son las ventajas que yo puedo lograr? Y bueno, obviamente voy a lograr mejor uniformidad, menor deslumbramiento, que va a posibilitar emplear lámparas de mayor flujo, y voy a tener, por ejemplo, mayor separación entre luminarias. Y desventaja, obviamente va a tener desventaja, también mantenimiento más difícil y caro, por ejemplo, mayor cantidad de flujo luminoso fuera del área que yo necesito iluminar, y columnas obviamente más caras. Y bueno, el flujo de la altura de montaje de la luminaria y el flujo luminoso es fundamental. El flujo luminoso es recomendable en función de la altura de la luminaria. Por ejemplo, hay normas que especifican la altura. Por ejemplo, la altura de montaje y la separación. En relación depende de la distribución de las intensidades fotométricas de las luminarias y obviamente va a afectar directamente en las uniformidades. Se cumplen los niveles de iluminación según las normas IRAN de la Asociación Argentina de Luminotecnia, que ya la había nombrado anteriormente. La relación óptima será ¿cuál? Aquella para la que se obtiene una menor altura de montaje, por ejemplo, y una mayor separación de luminarias. Ese era lo ideal. Después están los criterios de calidad que recomienda, por ejemplo, las normas, los valores y parámetros luminotécnicos. Esto yo les podría decir que actúan influenciando en las condiciones visuales, por ejemplo, en dos niveles. Uno sería el confort visual y el otro la performance visual. ¿Qué entienden ustedes por confort visual? En general se entiende por ejemplo, por performance visual, a una forma de medir, por ejemplo, el rendimiento de los resultados obtenidos en relación de una tarea, en términos, por ejemplo, de velocidad y precisión. Y confort visual es el concepto de un confort que engloba en sí, por ejemplo, los elementos psicofísicos
de, por ejemplo, la relación entre el observador y su entorno. Y de ahí que surgen los niveles de uniformidad y deslumbramiento. Después, por ejemplo, las normas me clasifican las vías de tránsito según la clasificación de la norma IRAN de la Asociación Argentina de Luminotécnica J2022-2 del año 1995, que yo creería que es la última actualización. Y de ahí se clasifican en A, B, C, D, E y F. Por ejemplo, la clasificación de esta avenida está dentro de la C, que es semirápido para una velocidad menor a 60 km por hora, que es una calzada de 1 o 2 direcciones, con desplazamiento, con carriles, estacionamiento o sin ellos, con intensa, por ejemplo, presencia de peatones. ¿Y a qué corresponde? Bueno, correspondería a una avenida principal con vías de enlace entre sectores importantes. Y bueno, después también los parámetros mínimos recomendados por la norma IRAN para la clasificación A, B y C está dentro de lo que está el método de la luminancia, digamos en candela por metro cuadrado. Y la C, D, E y F ya está dentro de la clasificación de la iluminancia, es decir, en lux. Después la técnica de luminancia también se muestra después la zona de cálculos principales, dependiendo de la geometría de las instalaciones. Ese es en el vano que estamos viendo acá. El vano, cómo se considera, digamos, para calcular la rejilla de cálculo. Y obviamente tenemos los valores de esquinero, los valores de borde y los valores de borde interno también. Y también está la rejilla de cálculo y evaluación de iluminancia según las normas que ya les he mencionado. Y después tenemos datos fotométricos para la aplicación de la técnica de la iluminancia. Después tenemos la iluminancia media en base, por ejemplo, al factor de utilización. Y también le muestro ahí un ejemplo de aplicación, digamos. ¿Qué le podría más decir? La instalación, por ejemplo, la técnica de iluminancia tenemos por una calzada seca y una calzada mojada. La zona de interés siempre se acepta que la zona de la calzada, que el conductor observa, por ejemplo, que le da la mayor cantidad de información sobre el anteceder del tránsito. Comprende entre 60 a 160 metros de distancia desde la posición del observador. Esos serían, digamos, los puntos a considerar. Y después tenemos dispositivos de medición, que ya lo van a ver al doctor ingeniero Manzano, jefe del Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión de la Universidad Nacional de Tucumán, tomando lectura, digamos, a esos puntos, entre 60 a 160 metros de distancia. Y después tenemos la clasificación de los pavimentos, los empleados, según, por ejemplo, la norma CIE, para cuantificar estas cualidades. Y bueno, la clasificación de R del pavimento by CIE en base de S1 con identificación de Q0 medio. Después tenemos las características, por ejemplo, también le muestra de 4 muestras de clasificación estándar que está dentro de la clasificación A, la B o la C. R1, por ejemplo, es la clase difusa, R2 es aproximadamente difusa, R3 es ligeramente especular brillante y R4 es especular brillante. Eso significa, digamos, el grado de especularidad o de refractancia que tiene el pavimento con respecto, digamos, a la luz. Eso es lo que le quiere decir. Y después tenemos la composición del pavimento según la norma CIE 30, que es R1, R2, R3, R4, R5. Para los cálculos luminotécnicos se recomienda utilizar la matriz de reflexión clase R3 para conglomerados, por ejemplo, asfálticos, y en la clase R2 para firmes de hormigón, generalmente lo que más se usa, digamos, en la parte urbana. Después se muestra también la rejilla propuesta de cálculo por la norma IRAN J2022-2. Y bueno, acá les muestro yo el Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión de la Universidad Nacional de Tucumán, donde yo me he capacitado en la parte de luminotecnia. Muy bien, después ahora yo les voy a mostrar las fotos, digamos, obviamente yo tengo más de 650 fotos relevadas durante esta obra, porque yo lo he elaborado a proyecto íntegro. Hice los cálculos luminotécnicos, hice los pliegos completos, que consiste en condiciones generales, condiciones particulares, especificaciones técnicas particulares, especificaciones técnicas generales. También consiste en la parte de memoria descriptiva, memoria de cálculo y todo lo demás.
Posteriormente también lo supervisé el proyecto porque lo hizo una obra privada. Y acá le estoy mostrando algunas fotos, ya que tengo más de 650 fotos, pero yo les muestro algunas para que ustedes vean la obra real realizada en este proyecto, obviamente por mí. Ahí se ve la luminaria Green White con una torre de brazo cuádruple de 0,50 y de longitud del brazo pescante y una altura de 13,50 m. Ahí se ve la plataforma central donde los obreros están excavando para colocar el cable subterráneo. La norma aquí en la República Argentina es que se excave a una profundidad de 80 centímetros, se ponga una capa de arena, se pone el cable subterráneo, otra capa de arena. Obviamente después se pone tierra, el ladrillo, una cinta de peligro, se la tapa y se la compacta. Ahí se ve, digamos, la plataforma central donde se están colocando las columnas de 10,50 m con brazos pescantes de 2,50 m de longitud. Ahí se ve la puesta a tierra, que en realidad tendría que haber sido verde y amarillo, que ahí se ve, nada más de que ahí no sé por qué pusieron un cable subterráneo. Acá los cables que se utilizaron, según cálculos que yo les he mostrado anteriormente en la planilla Excel, que son de 4x25, 4x16 y 4x10, tipo Sintenac subterráneo. Esta obra se realizó íntegramente, lo que significa que se hizo calles colectoras, plataforma central, avenida en sí, obras viales, caminerías, digamos, toda la parte de canales, desagües. Es increíble, se hizo todo. Esta obra demoró un trayecto aproximadamente de 2 años. Ahora también les voy a mostrar unos estudios que yo realicé en el Departamento de Luminotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán, donde estábamos haciendo el estudio fotométrico de una luminaria que es la Escovía de Philips, que principalmente estaba incluida en el proyecto. Pero a esa luminaria se hizo los estudios fotométricos para ver si cumplían las condiciones de pliego y lamentablemente no pudo cumplir. Pero no todo mal viene por un bien, porque dentro de los pliegos nosotros habíamos puesto luminarias convencionales, es decir, de vapor de mercurio y de vapor de sodio. Obviamente esas ya no se usan, pero antes se usaba muchísimo en el alumbrado público. Pero debido a que no cumplieron las condiciones fotométricas y los diferentes tipos de ensayos que se hacen dentro de la universidad, para homologar y certificar, aparte de la certificación que viene de fábrica, se los comprueba en la universidad, o en la Universidad Nacional de Tucumán, o en el Departamento de Luminotecnia, o bien a través del INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Yo les voy a mostrar también un video donde yo estoy realizando el estudio de iluminancia, digamos, trazando la rejilla de cálculos dentro de la avenida urbana para ver si cumplía los parámetros luminotécnicos establecidos por pliegos y por normas. Posteriormente también les voy a mostrar un video donde se lo ve al doctor ingeniero Manzano, jefe del Departamento de Luminotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán, realizando estudios con alumnos de posgrado, o sea, ingenieros que realizan posgrado en luminotecnia. En estos casos eran alumnos, creo que eran de Ecuador, una pareja, digamos, novios, un muchacho y una chica, que estamos realizando, acá se me ve a mí en el Departamento de Luminotecnia, donde se les realiza el estudio fotométrico de las luminarias. En este caso era la Ecovía de Philips, que no había cumplido las condiciones de los pliegos, por lo tanto no se la había incluido. Como le digo, posteriormente se la puso la Green White de Philips. Cabe destacar que los primeros, digamos, en el noroeste argentino, en utilizar luminarias LED fue la ciudad de Concepción de la provincia de Tucumán, porque las primeras llegaron a Capital Federal. Después, bueno, los segundos, digamos, en el país fue digamos, la ciudad de Concepción. Acá yo estoy, como le digo, realizando los estudios, he trazado una rejilla de cálculo y a través de un luxómetro pude determinar la cantidad de puntos que establecen las normas, que yo les he mostrado en el PDF, y después yo sumo todos los puntos y lo divido en la cantidad de puntos y me da una iluminancia media. Obviamente esa iluminancia media tiene que pasar los valores lo que dice la norma, que para una clasificación C era de 40 lux cuando mínimo. En este caso pasaba entre 60 a 80 lux. Nada más que no se ve muy bien porque en ese entonces yo tenía un teléfono de muy baja calidad.
y ese video es viejo, no se aprecia bien, digamos, pero posteriormente, una vez que fue concluida la obra, vino la gente de la Universidad Nacional de Tucumán, el jefe del departamento de luminotecnia, con estos alumnos de posgrado, digamos, de ingeniería eléctrica, en la parte de luminotecnia, donde realizaron estudios, digamos, de la avenida, porque la consideraron como algo, digamos, esencial, digamos, dentro de la provincia, y los tomaron como un punto de referencia para poder realizar los estudios, estos alumnos que estaban realizando en posgrado. Ahí se lo ve al doctor ingeniero Manzano, con un alumno que era de Ecuador, con su novia, realizando los estudios luminotécnicos. En este caso, él estaba utilizando, está midiendo, digamos, los valores de luminancia, que en este caso se mide en candelas por metro cuadrado. Yo le había mostrado en un PDF que se toman distancia entre 60 a 160 metros. Es decir, es la incidencia de la luz y el reflejo que refleja y vuelve, digamos, hacia el aparato. Eso nos da los valores de luminancia, que en este caso es candela por metro cuadrado. Cabe destacar que yo había mencionado que la norma de la Asociación Argentina de Luminotecnia permitía ambos cálculos, tanto por el método de la iluminancia como de la luminancia, para una clasificación de vía de tránsito C. Se ha optado por el método de la iluminancia, es decir, en lux, porque la velocidad de tránsito, si bien es cierto de 60 km por hora, esta avenida tiene diferentes complejos de semáforos, y lo que hace que se retarden y vayan muy más lento los vehículos, y ya digamos, la luz más refleja en los techos de los vehículos que en la calzada propiamente dicha. Y el método, digamos, más exacto es el método de la luminancia, es decir, de candela por metro cuadrado, es mucho más efectivo que el método de la iluminancia, que vendría a ser el LUC, pero en este caso fue más relevante realizarlo a través del método de la iluminancia. Muy bien, esto es simplemente lo que yo les quería mostrar. Posteriormente voy a pasar videos enseñándoles cómo se arman los pliegos de iluminación, cómo se realizan los cálculos luminotécnicos, utilizando programas como por ejemplo el Calcolux de Philips, el 7.71, el Dialux Evo y el Dialux 4.13. Tengo experiencia en el alumbrado público, más de 25 años. He realizado diferentes proyectos dentro de la provincia y fuera de la provincia. Por ejemplo, obviamente a donde trabajo, que soy empleado de la Municipalidad de Concepción. También he realizado proyectos y he sacado obras, digamos, a nivel nacional, millonarias para la Municipalidad de Aguilares, la Municipalidad de Monteros, la Municipalidad de Famaya últimamente. Y bueno, lo que más me dedico es a la parte del alumbrado público. Si bien es cierto, también realizo obras de infraestructura, por ejemplo, el terminal de ómnibus, como la terminal de ómnibus de Concepción, que hay otro video que yo hablo de eso, que he iniciado el proyecto y llegó a una etapa de un 80%. Yo no lo he terminado, pero sí después otros ingenieros lo hicieron. También realicé proyectos de la terminal de ómnibus de Aguilares y estoy realizando un nuevo proyecto para la terminal de ómnibus de la ciudad de Famayá, que está dentro de la provincia de Tucumán. También he realizado proyectos de alumbrado público para la Municipalidad de Bellavista, para la Municipalidad de Famayá, que ya les voy a mostrar, digamos, los pliegos, los cálculos luminotécnicos y todo lo concerniente a esos tipos de proyectos que los voy mencionando. Eso era lo que yo les quería mostrar, que no es nomás, como creen muchos intendentes, de poner columnas a cualquier altura, a cualquier vano de distancia, compran cualquier luminaria. Los encargados de la área de iluminación, la mayoría acá en la provincia no tienen ni idea de lo que es una fotometría, ni tienen ni idea de lo que es cómo realizar un cálculo luminotécnico, pero generalmente ponen gente por política, no gente que tenga capacidad. Así lamentablemente se están manejando la mayoría de los municipios del interior de la provincia. Muy bien, esto es lo que yo quería simplemente mostrarles para que ustedes vean cómo se realiza un proyecto de alumbrado público, cuáles son lo que interviene en un pliego y cómo se concreta una obra. Y posteriormente cómo se realizan o se verifican
los cálculos, el número técnico, porque los cálculos del número técnico generalmente ahora todos se realizan con software y después se lo verifican como lo están viendo ahí in situ en la obra. Nada más y muchas gracias.